Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Perla Cuyajime y hoy tuve el privilegio de ser invitada para compartir con ustedes mi testimonio. Acompáñame en una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra, Señor. Estamos honrados de poder estar aquí, Señor. Bendice este testimonio, Padre. Sé tú en medio de nosotros y que sea de bendición para el corazón de cada uno de los que lo vamos a escuchar y a ver. Amén. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un testimonio, el testimonio de mi vida acerca de una terrible enfermedad con la que he tenido que tratar, pero me gustaría que me acompañaras en las Escrituras en Jeremías 33:3. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando empezó todo este proceso de mi enfermedad, fue una palabra que se me fue dada, una palabra que desde Monterrey un hermano compartió conmigo y quiero que quede esta palabra en nuestros corazones desde el principio y hablar con ustedes acerca de lo que significa estar enfermo, lo que significa pasar por una situación complicada de enfermedad económica, situaciones que pueden rebasar nuestra fe y nuestra relación con Dios. Bueno, ¿cómo son las enfermedades? Las enfermedades son muy invasivas, son muy dolorosas, son muy tristes, son difíciles, generan confusión espiritualmente, son episodios que no nos gustaría enfrentar a nadie como seres humanos, que no nos gustaría enfrentar como creyentes. Acompáñame a Lucas 17, por favor. Lucas 17, del 11 al 19, dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que Dios lo había sanado, volvió y glorificando a Dios a gran voz, y se postró de rostro contra la tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, como podemos ver, cuando Jesús sanó a estos 10 leprosos, solamente uno regresó. De aquellos 10, ninguno decidió volver y glorificar el milagro, glorificar el nombre del Señor. Y a veces así nos pasa. Hay milagros que suceden en nuestras vidas que no les damos la suficiente importancia. Hay sucesos que pasan con nuestra familia. El simple hecho de haberle conocido a Cristo ya es un milagro que aconteció en nuestras vidas. Y a veces no nos detenemos a glorificar el nombre del Señor. Cuando yo tuve una enfermedad llamada pancreatitis crónica severa atípica, fue una enfermedad que duró aproximadamente 5 años. Fueron 5 años muy difíciles con los que tuve que lidiar con esta enfermedad. Y no solo yo, mi familia, mi esposo, mis hermanos, algunos amigos y hermanos en Cristo. El diagnóstico fue el siguiente: tu enfermedad no tiene cura, no hay medicación especializada para tratarla, no tienes el control de ella y no hay causa aparente. En simples palabras, no hay nada que se pueda hacer para quitarla o erradicarla, solamente esperar. Y cuando como ser humano te dicen que no hay ninguna alternativa para ti, entonces llega una gran incertidumbre a habitar en tu corazón. Fueron años terribles, físicamente agotadores, emocionalmente devastadores, familiarmente muy complicados, laboralmente. Una enfermedad afecta toda tu vida. Quien ha padecido una enfermedad sabe
que tu vida es diferente cuando la sufres. Una sola cosa que pase en tu vida no es exenta de esta enfermedad. O al menos eso era lo que yo pensaba, que de ahora en adelante mi vida iba a tener que morar y convivir con esta enfermedad. Pero quiero que sepas algo muy importante, algo que marcó mi corazón y con lo que pude partir. Cuando como hijo de Dios estás enfermo, debes de saber que no eres digno de recibir sanidad, que no has hecho nada para ganarla, que tú no la mereces. Entender eso te va a ayudar a saber que puedes obtenerla mediante un milagro y solo mediante Dios, solo mediante el sacrificio que Cristo Jesús hizo en tu vida. Número 2, debes de saber que Dios te ama y desea verte sano, que Dios te ama y que desea expresar lo poderoso que Él es por medio de ti. Es decir, tú debes de saber que te puedes convertir no en el milagro, sino en un medio, una herramienta que Él puede utilizar para que la gente conozca lo poderoso que Él es. Puedes ser un instrumento en sus manos. Tu enfermedad, tus problemas pueden ser un instrumento en sus manos. Acompáñame a Lucas 14, estamos ahí, Lucas 17, versículo 14. Cuando Él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Los protagonistas de esta historia, los protagonistas de mi historia, no son estos 10 leprosos. No soy yo, no eres tú. El protagonista del milagro siempre será Cristo Jesús. Y lo vemos aquí. Él les dijo: id y mostraos. Porque tu dolor puede ser la luz de otras personas. Porque tu milagro no solamente te va a tocar e impactará tu vida, puede tocar e impactar la vida de otras personas, no por ti, sino por el milagro que Cristo va a hacer en ti o que ya ha hecho en ti. Conoce lo que sientes. Cuando pasamos por un momento complicado, debes de saber quién eres realmente. No puedes engañarte a ti mismo creyendo que eres una buena persona. No puedes engañarte a ti mismo creyendo que eres perfecto. No puedes engañarte a ti mismo creyendo que tú no merecías pasar por esta circunstancia. Date cuenta de quién eres y recuerda que no lo mereces. Sin embargo, también después de conocer lo que tú eres y lo que tú has hecho, también siempre ten en tu cabeza que Cristo no castiga con enfermedades ni con situaciones difíciles. Él solamente tiene pensamientos de bien para sus hijos. Pero no podemos ignorar quiénes somos. Porque si ignoramos quiénes somos, entonces no avanzaremos, ni dejaremos que el Señor trabaje con nosotros tal cual somos. Sé honesto con el Señor. 4. Desea y pide creyendo que Él lo puede hacer. Yo tuve una enfermedad bastante difícil, pero siempre pedí sabiendo que Él podía hacerlo, que Él era capaz de hacerlo, que yo había seguido a un Cristo sanador y Él podía hacerlo. 5. Que Él es un Dios soberano y poderoso. Y esta es sin duda una de las cosas más difíciles que uno tiene que entender cuando pasas por una situación difícil como lo es una enfermedad. Y es entender que Él puede hacerlo, pero saber que así como Él va a querer hacer el milagro,
probablemente dentro de sus planes perfectos, la respuesta sea un no. Porque tenemos a un Dios soberano. Y entender la soberanía de Cristo Jesús, entender la soberanía de Dios en medio de una situación tan complicada como lo es una enfermedad, es muy difícil. Pero es necesario. ¿Qué pasa con nosotros? ¿O qué pasa conmigo durante esta enfermedad? Bueno, en mi caso, desde que caí enferma la primera vez en el hospital, siempre busqué una respuesta. Siempre le pregunté al Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Cuál es el propósito de esta enfermedad? ¿Por qué ahora que soy tan joven? ¿Por qué si jamás te he faltado ni he tenido ningún vicio? ¿Por qué el páncreas? Siempre busqué una respuesta. Y después de no obtener ninguna, le pedía una explicación. Quería que Él me dijera, me explicara cuál era la razón de ello. Yo volteaba al cielo, buscaba el rostro del Señor y le exigía una explicación. Ya no era, dime para qué o cuál es el propósito, era un ¿por qué? ¿Qué he hecho? ¿Qué hice? Le reprochaba mi situación. Cuando uno pasa por una situación difícil, cuando yo pasé por mi enfermedad, llegué a reprocharle al Señor. Llegué a decirle que me sentía como si Él fuera un papá ausente, como si Él hubiera decidido irme a dejar a un lugar al que me cuidaran y Él marcharse y no saber más de mí. Llegué a reprocharle por qué me había abandonado, por qué no me respondía, por qué no sentía su abrazo, por qué no veía su presencia en medio de mi dolor. Y después de todo ello, pedía sanidad. Después de que le preguntaba por qué, de que decía, ¿y yo por qué? De que le reprochaba, pedía sanidad. Le pedía sanidad a ese que sentía como un papá ausente. Siempre busqué una explicación rápida. Quería que cada vez que yo oraba, Él me dijera, mira Perla, yo hago esto por esta razón y para esta razón y con este propósito. Deseaba que me lo dijera de manera rápida. Yo llegué a decirle al Señor, solo dime por qué y para qué y yo lo voy a entender. Como creyentes buscamos una explicación rápida, una solución rápida, una solución que se nos sea revelada de manera inmediata. Después de haber pasado por todo este proceso de enfermedad, la primera vez que caí al hospital cuando me diagnosticaron esta enfermedad, llegó mi papá a mi habitación. Me habían preparado para inducirme el coma. Estaba lista, me había despedido de mi mamá, había despedido de mis hermanos y del que en ese entonces era mi novio, ahora mi esposo. Sin embargo, mi papá no pasó a que yo me despidiera de ellos. Solamente lloraba. A la mañana siguiente, después de haberme despedido de ellos, a escasas 4 horas de inducirme el coma, él llegó y empezó a orar. Fuertemente yo lo recuerdo devastado. No solo de rodillas, estaba postrado de rostro hacia el suelo, a los pies de Cristo, suplicando por la vida de su hija. Y yo lo veía y pensaba, Señor, apiádate de él, hazle encontrar paz. Y cuando estaba haciendo esa oración,
Dios me habla directamente a mí y me dice, dile que pare, Perla, que yo te he quitado el dolor. Y el dolor tan horrible que es el dolor del páncreas, que es un dolor que jamás he sentido en mi vida, un dolor para el cual no estaba preparado mi cuerpo, un dolor que me devastaba físicamente, se detuvo. Sin embargo, me quedé callada y el dolor volvió. Pero también la voz de Dios diciéndome, dile que se detenga, que yo te he quitado el dolor. Y volteé de manera rápida y le dije a mi papá, para, Dios me ha quitado el dolor. Y él se levanta de ese estado tan acongojado y me miraba y me decía, ¿cómo? No te entiendo. Y le digo, el Señor me habló y me dijo que me iba a quitar este dolor y ya no está, no me duele, no siento nada. Y eso es humanamente imposible, es médicamente imposible que un dolor de páncreas se quite en cuestión de segundos. Sin embargo, así fue porque tenemos un Dios sanador, un Dios que se compadece de sus hijos. Y Él decidió en ese momento quitarme el dolor. Cuando yo salgo del hospital después de este milagro, salí llena, salí alegre, salí repleta de fe, salí tocada, salí convencida, con grandes expectativas. Lo conté en mi congregación, lo conté al pastor, lo conté a unos amigos y estaba compartiendo las cosas del Señor. Pero continué con mi vida. Estaba a 6 meses de graduarme de la universidad, así que decidí regresar para concluir ese que había sido uno de los propósitos y planes más importantes en mi vida. Yo siempre quise ser maestra, siempre quise tener una carrera, siempre quise honrar a mis papás y hacerles saber que su sacrificio había valido la pena. Demostrarme a mí misma que había llegado lejos concluyendo una carrera y que podía ser una persona exitosa en un mundo laboral. Lo intenté muchas veces durante un año, de maneras sumamente extraordinarias y extrañas. No se daba ese proyecto, no podía regresar, no se concluía. Y exactamente un año después de este episodio de pancreatitis, recaí. Regresó esta enfermedad con más fuerza, más destructiva, que me consumía mucho más rápido que la primera vez. Fue un momento muy difícil. Después de haber experimentado el precioso milagro del Señor, regresar al mismo hospital por la misma situación, en peores condiciones. Cuando volví, me dieron una esperanza. Me hablaron acerca de una cirugía muy innovadora que solamente hacían en México. Así que decidí ir allá, a la clínica, una clínica particular en donde trabajaba este doctor. Y emprendimos un viaje. Emprendimos nuestro primer viaje a enfrentar y combatir esta nueva enfermedad. Y yo estaba combatiente, estaba dispuesta, estaba con fuerzas para combatirla. Llego, me hacen muchos estudios sumamente dolorosos, muy invasivos. Cuando despierto de la anestesia de estos estudios, me comentan que lamentablemente no soy apta para la cirugía. Y para mí fue devastador. Fue terriblemente doloroso saber que la única esperanza de una vida mejor se había ido y no me quedaba nada. A partir de ese momento todo se fue en picada. Físicamente no me pude recuperar.
No volví a ser la misma Perla. Para las personas que me conocen, y si tú no me conoces, quiero compartirte que soy una Perla bastante fuerte. Era una Perla con muy buen carácter. Era una Perla resistente. Pasamos por muchas cosas durante mi vida que me hizo ser fuerte y generar un carácter que no se movía con facilidad. Pero a partir de ahí no pude volver a ser la misma persona. Ya no era la Perla llena de energía, la Perla fuerte, valiente, independiente. Solo quedaba la Perla enferma, débil, temerosa, una Perla dependiente de la medicación, una Perla dependiente de las personas, dependiente de un hospital, dependiente de ciertos alimentos. Y ahí comenzó la lucha. Cada 15 días recaía al hospital con crisis de pancreatitis, cada vez peores, cada vez más largas. Tomaba medicamentos todo el tiempo, pero no sanaban ni quitaban mi dolor. Lo único que hacían era mantenerme en un estado bastante vegetativo. Pasaba días en cama, sin poderme mover, sin poder comer, solo dormida, estática, sin avanzar. Y yo sé que tú también te has sentido a veces así, estático, solo, dependiente. Y las crisis empeoraron, aún con tratamiento, eran peor, aún con toda la medicación. De repente se me empezaron a caer las uñas, se desprendían de mis dedos. De repente mi cabello se empezó a caer. Prácticamente no comía. Si comía 1 o 2 veces a la semana ya era una victoria en medio de mi enfermedad. Prácticamente mi cuerpo no se estaba logrando nutrir, por lo que empezó a fallar. Empezó a tener muchas fallas renales, estomacales. Mi boca todo el tiempo estaba llena de ámpulas, pues no podía digerir el agua, no podía tomarla. Mi cuerpo se empezó a consumir de manera lenta. Y ver cómo te apagas de a poco físicamente es una situación bastante dolorosa. La enfermedad del páncreas dio la bienvenida a otras enfermedades, lamentablemente. Empecé a tener bulimia involuntaria. Cada vez que bebía agua, vomitaba. Cada vez que comía, vomitaba. No retenía. Empecé a tener severos ataques de ansiedad. Cuando tu cuerpo no se nutre, empieza a químicamente desbalancearse. Y esto provocaba ataques de ansiedad severos. Empecé a tener ataques de pánico. Me daba miedo salir a la calle. Me daba miedo que me diera una crisis y estar sola. Me daba miedo quedarme en el hospital y no volver a salir. Desarrollé el síndrome de Raynaud. Es decir, que empecé a tener serios problemas para generar calor y para que todo mi sistema circulatorio se activara. Empecé a tomar medicación para ello. Desarrollé el síndrome de disautonomía, que es un síndrome donde el diafragma se cierra de manera involuntaria. Y cuando desarrollé este síndrome, perdí por completo lo que quedaba de mí, de mi vida, de mi independencia, pues se me prohibió bañarme sola, ir al baño sola, estar en casa sola. Tuvimos que instalar en casa un botón de pánico. Tuvimos que pagar porque fuera monitoreado por un servicio médico. Y empecé a tener fracturas, pues me desmayaba en los lugares menos convenientes. Llegué a desmayarme en la calle, fracturar mis pies. Pero siempre me preguntaba, ¿por qué? Nunca dejé de preguntar por qué.
Y de a poco dejé de ser yo. Perdí mi identidad. Perdí todos mis sueños. Los anhelos que había en mi corazón desaparecieron. Perdí las ganas de salir. Perdí mi temperamento. Perdí la fuerza que me caracterizaba. Fui de a poco perdiendo quién era yo. Y cuando no quedó nada de mí, que fue en una situación bastante difícil, gracias a la disautonomía, un día me desmayé. Desafortunadamente estaba sola en casa. Caí mal y se rompió una de mis rodillas. Así que me quedé tirada en el piso. Cuando recobré la conciencia, solo estaba rodeada de mis mascotas. Tengo 4 perros. Y estaba rodeada de ellos, pero estaba muy sola. Y entonces volteé con Dios y le dije, ¿por qué permites que sea avergonzada de esta manera? ¿Por qué no guardas a tu hija? Estoy tirada aquí, Señor, como nada. Estoy tirada aquí como una basura, como un despojo del ser humano que yo era. Y le decía, mírame, Señor, no soy nada. Mírame, Señor, no queda nada. Ya no tengo nada que ofrecerte. Ya no tengo nada que decirte. No quedaba prácticamente nada de mí. Físicamente estaba acabada. Espiritualmente estaba fuerte pero devastada. Y entonces, después de que el Señor por muchos años se mantuvo en silencio conmigo, me volvió a hablar y me dijo, ¿y qué hay de malo, Perla, con mirarte al espejo y no reconocerte? ¿Qué hay de malo con que estés vacía? Nada que esté lleno puede recibir más. Y entendí que cuando no tienes nada y eres nada, estás listo y completamente preparado para ser llenado. Recuerdo que cuando el Señor me reveló esto y yo lo pude entender, fue diferente. Después de esto tuve otra crisis muy dolorosa y difícil. Y recuerdo que cuando estaba en el hospital ahí tirada, conectada a muchas cosas, demacrada y devastada, alguien fue a visitarme, alguien que yo quiero mucho, y lo vi entrar y vi su rostro, un rostro lleno de tristeza, un rostro que de verdad lamentaba la situación por la que estaba pasando. Y me decía, Perla, si tú supieras cómo me duelo contigo y me lamento por tu situación. De verdad lo siento, Perla. Sin embargo, Dios me habló y a pesar de estar en esa situación, puso estas palabras en mi boca. Y era, Dios al que yo amo, al que yo he decidido seguir, sé que me sostendrá y librará de esta batalla. Pero entiendo que si mi cuerpo se cansa antes de la victoria, sabré que le he servido de todo corazón y mi propósito se habrá cumplido. Porque sé que tengo un Dios sanador. Sé que no me ha sanado, pero Él sigue siendo mi Dios, mi soberano Dios. Él sigue siendo tu Dios, tu soberano Dios.
Salí del hospital y continué con una vida llena de medicación, una vida complicada. Un día nos invitan en una ocasión una persona a la iglesia El Camino. Nos invitaba a esta iglesia, iba a haber una velada de sanación, y cuando uno está enfermo, hermano, uno no desaprovecha nada que tenga que ver con sanación. Así que fuimos a esta velada, se profetizó la sanidad, se me fue dada en 28 días, lo comprobamos de manera médica, con estudios. Fue una sanidad sobrenatural, una sanidad cuando menos lo esperaba, cuando ya había dejado de preguntarle al Señor por qué, cuando ya había dejado de cuestionarle qué pasaba y por qué me pasaba a mí, cuando empezaba a ser plena en medio de esta situación, llegó la sanidad 5 años después. Hoy tengo ya más de 1 año sin presentar ningún síntoma, sin consumir medicación, comiendo muy bien, sin sufrir ataques de pánico, lejos de la disautonomía. Más de 1 año sana. Porque el Señor quiso que en medio de su soberanía me fuera hecho, no por mí, sino para recordarme y mostrarle a los demás cuán poderoso es el Dios al que decidimos seguir. Hoy no queda casi nada de la perla que era. Decidí abandonarla y no regresar por ella. Fue la decisión más difícil de mi vida, aún más difícil que la enfermedad. Abandonarte a ti mismo es lo más doloroso que harás en tu vida. Decidir no creerte a ti, decidir no seguir tus sueños, decidir que eres nada y ser nada es correcto. Fue una decisión difícil, pero me abrió una oportunidad. La oportunidad de seguir, conocer y amar al soberano, al temible y poderoso Dios. Este, hermano, no es mi testimonio, no es el testimonio de Perla. Es el testimonio de que seguimos a un Cristo vivo y soberano, poderoso, grande, lleno de misericordia. Es un testimonio que habla directamente a tu corazón, a exhortarte y pedirte que sea vaciado. Porque solo así, cuando no queda nada, podrás ser lleno de algo mejor. No hay espacio para ti y para Cristo. Hoy te exhorto a que decidas quién quieres que habite en ti. Es muy difícil. No te voy a decir que es algo que harás y saldrás bien victorioso. Es algo que harás, te va a doler. Será complicado, pero hermano, vale la pena. Tenemos muy poco tiempo aquí y un tiempo largo y eterno a su lado. Permítele que Él use tu tiempo aquí. Cuando estaba enferma, llegué a pedirle al Señor tiempo para poderle seguir sirviendo. Si tú estás en medio de una enfermedad, en medio de una circunstancia dolorosa y difícil, si tú estás en medio de una pérdida, recuerda que a veces eso pasa, porque somos humanos, tenemos un cuerpo de carne. Sin embargo, si decides quedar tan vacío, que seas nada,
y decidas entregar tu vida a un propósito que es un todo, tu vida va a ser diferente y tu propósito llegará. Hoy te cuento esto para que sepas que la gloria de tu vida solo le pertenece a Cristo Jesús. Vacíate y vive la gloria de tu vida, la vida que Él te ha regalado. Este es mi testimonio y esto te lo cuento hoy yo a ti como un mensaje de Dios a tu corazón. No está mal ser nada, no está mal quedarte sin sueños, no está mal sufrir. Vacíate para ser llenado. Ora conmigo, por favor. Señor, te damos gracias. Yo te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das de ser un instrumento tuyo, Señor. Porque este milagro solo te pertenece a ti y es para ti, para tu gloria y para tu honra. Permite que cada uno de los hermanos que está escuchando este mensaje, Señor, pueda ser un instrumento de tu obra, Padre. Que en medio de su dolor ellos sepan que tú sigues siendo Dios. Que en medio de sus angustias ellos sepan que tú eres el temible y soberano Cristo Jesús. Úsalos, Padre. Usa sus enfermedades, usa sus problemas, usa sus tristezas. Hazles saber, Padre eterno, que tus propósitos son buenos, mucho mejores de los que nosotros podemos hacer e imaginar, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Padre. Dales fortaleza para que pasen, Señor, su situación como dignos hijos tuyos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Padre, por el perfecto y precioso sacrificio de tu Hijo en la cruz. Hermanos, muchas gracias por sintonizar este video. La verdad es que este es un testimonio que cuando yo lo escuché me impactó mi corazón. Perla es una amiga que Dios me ha permitido conocer desde hace ya tiempo. Ella y su familia son personas asombrosas. Si este mensaje te tocó, te gustó, te prometo que escucharlo en vivo no se parece en nada. Así que yo te invito a que acudas a la iglesia para que recibas la bendición, porque lo que tú recibes a través de esta pantalla es mínimo comparado con lo que Dios tiene preparado para ti. Estoy seguro de lo que Dios habló a la vida de Perla durante ese tiempo de dificultad. No hubiera sido lo mismo si ella hubiera recibido la palabra por medio de una prédica en video o por medio de una oración, una llamada. Yo sé que Dios puede usar a cualquier persona y cualquier medio, pero Dios quiere tocarte a ti en persona. Así que, bueno, los invitamos. Le agradezco mucho su tiempo, ¿verdad? A Perla. Gracias a Dios por su vida y por este testimonio tan impactante. Como dice ella, no es un testimonio de vida, no es un testimonio de ella, es un testimonio de Dios, de su poder, de su soberanía y de lo que quiere hacer en tu vida y en la mía. Así que, bueno, eso es todo. Nos vemos la siguiente semana y que Dios los bendiga. Hasta luego.